¡Hola! ¡Pasa! No te quedes ahí del umbral, que el viento de la noche muerde. ¡Pasa, pasa! Cierra bien ese portón. Bueno, ¿cómo te ha ido el día? Por el polvo de tus botas veo que hoy has devorado más leguas de las que el cuerpo pide, ¿eh? Bueno, supongo que te sirvo lo de siempre, ¿verdad? Bien fría y en jarra de madera. Aquí la tienes. Venga, arrímate a ese banco, el que está ahí más cerca del fuego, y descansa el peso de los hombros. Acomódate bien, porque hoy voy a contarte algo increíble. Fíjate que me han dicho un viejo marino que pasó por aquí al alba que existe una ruta olvidada que no cruza valles ni ríos, sino que navega sobre la misma niebla. Y si me permites el tiempo de esta jarra, te llevaré conmigo hasta ahí. Bueno, hace apenas 2 lunas se sentó exactamente donde estás tú ahora un hombre llamado Mateo. No era un marino común. Sus camaradas lo llamaban el vigía, porque, decían, sus ojos podían ver a través de las tormentas más negras, preservando así el barco y su tripulación de los peligros que ahí acechaban. Ese hombre tenía la piel surcada de cicatrices, como si fuera un mapa de arrecifes, y las manos siempre le temblaban un poco, excepto cuando sostenía su vieja brújula de latón. Ay, esa brújula tenía algo mágico. Nunca se separaba de ella. Incluso le vi susurrándole como si le pudiera entender. En fin, Mateo me contó que tras 50 años en el mar, su vista se conservaba perfecta, pero el olvido empezaba a nublarle el juicio. Estaba perdiendo sus recuerdos más preciados. La voz de su difunta madre, el rostro de su única amada, aquel amor imposible, y el olor de jazmín. Ese olor de jazmín de su hogar. Y entonces empezó a escuchar aquellas historias que contaban otros marineros, aquellas historias de Flor Memorium. Todas ellas coincidían en que esta rara flor crecía en la mística isla de la bruma perpetua y que su fragancia podía devolverle a un hombre el recuerdo de cada segundo de su vida con total claridad. Motivado por las historias de marineros borrachos y sin creer todavía de que fuera real, Mateo
tomó la decisión de su vida. Se despidió de su querido capitán y sus compañeros y zarpó en una pequeña barca de madera de roble, sin más tripulación que su propio valor y su preciada brújula de latón, en dirección al mar profundo y lleno de peligros. Me describió cómo, al quinto día de navegación, el agua dejó de ser azul para volverse de un blanco lechoso. Entró así en la ruta del silencio. Ahí el peligro no eran las olas, sino la calma. El mar se volvió tan liso como si fuera un espejo de plata. El peligro real era el canto de los espejismos. Mateo me decía que en ese silencio absoluto empezó a oír voces de amigos que creía muertos, llamándole desde debajo de la quilla. Tuvo que atarse a la borda y taparse los oídos con cera de abeja para no lanzarse al agua. Fue una prueba de voluntad que duró 3 días con sus 3 noches sin dormir, solo guiado por el débil pulso de su brújula mágica. Lo más impresionante ocurrió al cruzar el umbral de la bruma. De repente, una sombra gigantesca bloqueó el poco sol que quedaba. Parecía una enorme roca jorobada que respiraba. Era una tortuga ancestral, tan grande como una aldea, con un bosque de algas y corales creciendo sobre su caparazón. Mateo no huyó. Se acercó y vio que la criatura estaba atrapada en un cúmulo de redes viejas de barcos pesqueros hundidos. Con sus manos cansadas y armado de su fiel espada, pasó horas cortando los cabos para liberar a la criatura. La tortuga parecía intuir su buena intención y esperaba pacientemente la ansiosa libertad. Exhausto, pero contento con el resultado, Mateo observó el glorioso animal que ahora podía zarpar de nuevo en su viaje. De repente, la gigantesca tortuga hizo un suave viraje hacia la barca de Mateo, generando unas olas suaves y enormes a la vez, y exhaló un aliento de vapor dorado que despejó toda la bruma y descubrió los acantilados de una isla cercana. Estaba claro que fue un acto de agradecimiento. Mateo me confesó que en ese momento sintió
que el mar mismo le daba permiso para pasar. Al llegar a la orilla, Mateo encontró la flor, pero no era lo que esperaba. No era una planta de pétalos, sino una luz que brotaba de la arena misma. Al acercarse para recogerla, la tierra tembló y una voz que parecía venir de las profundidades del mundo le hizo una pregunta. ¿Acaso estás dispuesto a recordar lo que anhelas, si eso significa revivir también cada uno de tus momentos dolorosos? Mateo me miró a los ojos aquí mismo en esta taberna y antes de decirme qué respondió, metió la mano en su jubón y sacó un pequeño frasco de cristal que brillaba con una luz dorada. Mira bien este frasco que ahora sostengo entre mis dedos. Mateo me lo entregó envuelto en un paño de seda vieja, desgastada por la sal, como si fuera el corazón palpitante de un pajarillo. Fíjate en cómo la luz de la vela atraviesa el cristal soplado a mano. El líquido de su interior no se mueve como el agua, sino con la lentitud del aceite o de la miel de brezo. Es denso, dorado y parece emitir un calor suave, casi humano, que llega hasta la palma de mi mano. El viejo marinero me confesó que tras escuchar aquella pregunta que hizo temblar la isla, no dudó. Arrodillado sobre la arena blanca, bajo el cielo que ya no era azul sino un manto de estrellas vivas, extendió sus manos hacia la luz que brotaba de la tierra. No era una planta de tallo y espinas, sino una esencia pura. Un aliento de la misma creación que se condensó en este óleo que ahora ves. Me describió cómo, antes de recogerlo, el aire se volvió tan pesado por la fragancia de la flor memorium que cada inspiración era como beber un trago de memoria pura. No es un simple perfume que se olfatee, es una esencia que al llegar a los pulmones abre puertas que creíamos selladas para siempre. En el instante en que el frasco se llenó, Mateo lo acercó e inspiró profundamente. Entonces vio su vida entera desplegado como un tapiz infinito que flotaba sobre las olas del mar
lechoso. No eran imágenes borrosas, era una realidad tan cruda que podía sentir de nuevo el frío del rocío en las mañanas de su juventud, cuando el mundo aún olía a posibilidad y el sabor amargo y reconfortante del café que compartía con su padre antes de que el primer rayo del sol despuntara sobre el puerto. Pero entonces el aroma de la flor hizo algo que Mateo creía imposible. Rompió el muro del silencio que los años habían levantado alrededor de su madre. Me contó con la voz quebrada que de repente volvió a escucharla. No era un eco lejano, sino una voz clara, dulce y profunda que le cantaba aquellas canciones de cuna que lo arropaban cuando el miedo a la oscuridad acechaba su cama de niño. Pudo sentir la textura de sus manos, gastadas por el trabajo, pero infinitamente suaves al acariciar su frente, y el olor a limpio de sus vestidos. Volvió a verse pequeño, envuelto en mantas de lana, sintiendo la vibración del pecho de su madre mientras ella tarareaba melodías que parecían mantener al mundo en calma. Vio también el momento exacto en que sus ojos se cruzaron con los de su única amada por primera vez en aquel mercado de especias atestado de gente. Recordó el aroma a canela, clavo y sándalo que flotaba en el aire y el roce eléctrico de sus manos al pasar uno al lado del otro. Sentía la caricia de su cabello y el brillo de su sonrisa. Pero la flor memorium no admite engaños. Junto a ese brillo, Mateo se vio obligado a revivir también la soledad de las noches negras en alta mar, el arrepentimiento por las palabras que se quedaron atrapadas en su garganta y el dolor sordo de las despedidas en los muelles grises bajo una lluvia que nunca parecía cesar. Me confesó que recordar no es solo volver a ver, es volver a escuchar la risa y el llanto, sentir el nudo en el pecho y permitir que la cicatriz vuelva a abrirse para que por fin pueda sanar desde lo más profundo. Mateo no volvió de la isla siendo el mismo hombre, pero tampoco volvió
siendo un extraño para sí mismo. Durante el viaje de regreso, mientras su pequeña barca de roble cortaba la bruma con una seguridad que antes no tenía, su brújula de latón ya no vibraba con nerviosismo. La aguja señalaba el rumbo con una firmeza absoluta, como si el metal hubiera encontrado su alma. Me contó que mientras navegaba de vuelta hacia su puerto, pasaba las noches encubierta bajo el manto de estrellas, simplemente recordando. Recuperó el sonido exacto de la risa de su madre y la calidez de aquellas canciones de cuna que lo arrullaban de niño. Revivió la intensidad de su primer amor y el orgullo de su primer mando en el mar. Sí, también sintió de nuevo el frío de los naufragios y el escozor de las despedidas, pero ya no le asustaban. Comprendió que cada cicatriz era un hilo necesario en el tapiz de su vida. Se sentía por fin completo. Mateo regresó con su capitán y su tripulación y me dijo que esos últimos años surcando los mares fueron los más felices de su existencia. Ya no miraba el horizonte con angustia, sino con la paz de quien sabe quién es y de dónde viene. Navegó hasta que sus fuerzas se lo permitieron, disfrutando de cada amanecer y de cada historia compartida en la cubierta, con la satisfacción de haber ganado la batalla contra el olvido. Pero Mateo sabía que su viaje personal estaba llegando a su fin natural. Por eso, hace 2 lunas, decidió que este frasco no debía desaparecer con él. Vino a esa taberna porque sabía que aquí, entre estas paredes de madera ahumada, siempre hay alguien buscando algo que no se encuentra en los mapas. Me entregó el cristal con lo que queda de la esencia de la flor y me dijo: ya no lo necesito, amigo. Mi memoria es ahora un jardín florecido. Pero guarda esto para quien esté preparado, para quien sienta que el olvido le está robando la identidad y necesite de verdad volver
a estar en plenitud, aún sabiendo que el precio es sentirlo todo de nuevo. Y ahora aquí está. Mateo se marchó con una sonrisa, ligero de equipaje y con el corazón lleno, listo para su último gran viaje más allá del horizonte conocido. Pero dejó este regalo para ti. ¿Lo ves? El frasco brilla con una luz dorada y serena, esperando. Dime, ¿sientes esa misma necesidad? ¿Estás en este punto del camino donde prefieres recordarlo todo, con sus alegrías y sus penas, antes que seguir caminando entre sombras? No hay prisa por decidir. El frasco se queda aquí, sobre la madera, durante toda la noche. Piénsalo mientras el sueño te envuelve. Mateo encontró su paz al decidir recordar. Quizá sea ese el secreto para ser finalmente libre. Buenas noches. Que tu descanso sea tan profundo como la paz que encontró el viejo Mateo.